Bueno, entonces, la idea de hoy es seguir con el práctico 8, ¿sí? Pero bueno, primero si tienen alguna duda de los primeros ejercicios o algo, o no sé, de otro práctico, si no. Del ejercicio 8, bueno, bien, ahora lo vemos. Vemos el 8 ahora. Porque si vieron más o menos cómo está dividido el práctico, capaz que no lo vieron, pero el práctico está dividido como en tres partes, digamos. La primera parte, que vendría a ser más o menos la primera carilla, que es de superficies paramétricas, cómo encontrar tangentes y eso, que es lo que trabajamos el martes. La idea de hoy es como ver más o menos la segunda carilla, o casi todo el práctico, digamos, que es cómo integrar un campo escalar en una superficie. Y después, el jueves de la semana que viene, la idea sería ver cómo integrar un campo vectorial, o sea, el flujo, en definitiva, hallar el flujo por una superficie, a través de una superficie de un campo vectorial, ¿no? Digo para que quede más o menos armado cuál es la idea. Entonces la idea de hoy es, primero recordar esas definiciones, ¿sí? Que las van a ver y va a ser re igual a cuando teníamos que integrar en un campo escalar en una curva, cuando queríamos hallar eso, va a ser re igual, porque lo que tenemos es lo siguiente. Voy a poner acá, negro. Eh, Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener la definición. Sí, antes de esto, recuerden que habíamos hablado la vez pasada de que si teníamos una parametrización, ¿sí? De D en R3, ¿no? Contenido en R2. En R3, una parametrización, decíamos que era regular. Sí, ¿qué es lo que tenía que pasar? Bueno, tenía que pasar que la norma de las derivadas del producto cruz, producto vectorial, producto cuña, de las derivadas parciales de este mapa, no podía ser cero, ¿no? Entonces, que esto, ¿qué es lo que me está diciendo? Es, en el puntito, si tengo la superficie acá, ¿no? Imagínense que tengo mi superficie ahí, en este puntito yo tengo la derivada acá y lo otro, ¿no? La norma de esto, o sea, esto tengo una derivada, la otra, y eso me da la normal, ¿no? ¿Ah? Digamos. Pero además, una cosa que tengo, que es lo que sabemos, el módulo de un producto vectorial, ¿qué es lo que me da? Me da el área esta, ¿no? Me da el área del paralelogramo generado por los dos vectores. No sé si se acordaban de eso. Pero entonces, la idea va a ser como la misma. Antes lo que usábamos era la velocidad, ¿no? Para saber, por ejemplo, la longitud de la curva, integrábamos la velocidad. Bueno, ahora vamos a integrar el pedacito de área, digamos que vendría a ser esto, ¿no? Entonces, tenemos la definición, ¿no? La voy a copiar bien de las notas, nomás para pesadear un poco. ¿Dónde es que tengo acá? Acá. Sea phi, ¿no? Sea phi de D contenido en R2 en R3. Parametrización inyectiva. Es regular, ¿no? Regular de una superficie S,
¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Definimos el área de S como lo siguiente. El área va a ser, si la longitud de arco antes era integrar la velocidad, ahora el área va a ser integrar los pedacitos de área, digamos. Esto vendría a ser como localmente la cantidad de área que tengo en la parametrización, ¿no? Si quieren, como los vectores velocidades de cada uno, me genero un cuadradito, bueno, en cada punto tengo eso, y es lo que voy a hacer. Integro en D, derivada U, en V, cuña derivada B, en V, du de B. ¿Sí? Ta. Eso es lo primero. Y ahora, una vez con eso, ¿tá? Después, es la misma idea, digamos, como hacíamos con un campo escalar, lo que vamos a tener es, vamos a definir, sea la phi lo mismo, ¿no? De antes, ¿sí? Vamos a tener la phi, vamos a tener, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener un campo escalar ahora, ¿sí? ¿Sí? O sea, vamos a tener sea S, una superficie parametrizada, por phi de un abierto U, en R2 está lo mismo, ¿no? En R3, de clase C1, regular, o sea, linda, ¿no? Y sea F un campo escalar. ¿Sí? Sea es F un campo escalar. Que lo que me importa es que esté definido en la superficie. Puede estar definido en más lugares también, pero lo importante es que esté definido en la superficie, ¿no? Ah, bueno, está. Perdón. Me salté lo mismo. O sea, con que esté definido ahí, pero vamos a poner lo que está definido en un abierto, ¿sí? Un campo escalar acá. Campo escalar con S contenido en omega, ¿no? Campo escalar continuo. ¿Sí? Y entonces definimos la integral de F sobre phi, ¿sí? Que en definitiva es como integrar en dos dimensiones. Es lo mismo que integrar, nada más que me aparece este pedacito que es el cachito de área, digamos, que tengo, ¿no? Si estuviéramos en el plano, digamos, y la integral de siempre en el plano, ¿sí? Eso nos daría 1. Entonces no nos aparece ese término. ¿Sí? Si parametrizamos el plano, en la identidad, eso nos da 1, y entonces no tenemos problema, ¿no? Digamos, es la misma idea. Nada más que acá, como puede ser que me esté moviendo de una manera u otra, los cachitos de área van a tener distinto valor, ¿no? Lo mismo que pasaba en la curva con el, ¿cómo se llama? Con la integral de un campo escalar, digamos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer sobre phi como la integral, ¿ah? Acá pongo la parametrización, ¿sí? De f de s, o sea, lo mismo que antes. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser la integral en U de f compuesto la parametrización, igual que antes, por el vector digamos, el cacho de área. ¿Sí? De U de B. O sea, si ven, es análogo a lo que hacíamos para curvas, nada más que ahora estamos en una superficie. Entonces, no van, en vez de ser una integral en una dimensión, nos va a quedar una integral doble. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Está. Entonces, con esto es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Está? O sea, lo que vamos a hacer es calcular
Que, por ejemplo, hagamos primero el 6 y después vamos al 8, que es el que me preguntó Joaquín. ¿Tá? Entonces, hagamos primero el 6 como para, ¿cómo es? Para calentar motores. ¿No? Entonces, el ejercicio 6 me dice lo siguiente. Sea la función phi de x, y, z definida como el logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? ¿Y dónde está definida? Definida en omega, que es exactamente R3 menos, bueno, lo voy a escribir de otra manera. Que son, es cuando, esto no puede ser cero, ¿no? O sea, x cuadrado más y cuadrado no puede ser cero. ¿Tá? Entonces, son los x y z de 3, tales que x cuadrado más y cuadrado es distinto de cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, no puedo definir el logaritmo, ¿no? Bien. Calor de la masita. Ok, entonces, en principio, eso es lo que tengo, ¿no? Me pide calcular la integral de phi sobre un cilindro, ¿sí? Sin tapas, de radio 1, altura 1, radio 1, altura 1, ¿sí? Cuyo eje, si no parece altural, radio 1, altura 1, cuyo eje es OZ. ¿Sí? Es decir, si tenemos que hacer el dibujo, ¿no? Nos quedaría una cosa así. Tenemos acá y tenemos nuestro cilindro que va a estar ahí, ¿no? Que lo que sabemos que es lo que. Upa, ¿qué es lo que va a tener? Bueno, de acá a acá va ahí 1 y esta altura es 1, ¿no? Y si ven, no importa dónde esté puesto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque la función no depende de la altura, ¿no? La función que quiero integrar es independiente de dónde ponga el cilindro, ¿no? Está. Entonces, cosas que tengo que verificar para hacer esto. ¿Qué es? Primero, S, la superficie que es el cilindro en este caso, ¿está contenido en donde se define la función? ¿Qué dice? Sí. Un mini argumento bien sencillo. O sea, ¿cuáles son los? Ahí va, x cuadrado más y cuadrado tiene que ser 1 para este cilindro. ¿Sí? Perfecto. Entonces, nunca va a ser 0. Bien. Entonces, sí. Opa. Pues x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Si x y z está en S. Está, perfecto. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué es lo otro que necesitaba? Una parametrización, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos parametrizar fácilmente el cilindro como una superficie paramétrica, ¿no? Exacto.
coseno U, seno U y B, ¿no? O sea, porque tenemos tres variables. La variable Z es independiente y las únicas dos que dependen son esto, que es lo que me comentaban antes. ¿No? Por lo tanto, es como el Z es independiente, entonces, y después lo otro que tengo es que es un círculo. Para cada Z es un círculo, ¿no? Entonces lo puedo ver como de 0, 2pi por 0, 1, o no sé, donde lo quieran poner, por ejemplo. Se me ocurrió ponerlo en el piso, y esto va a ir a R3, ¿sí? ¿Cómo le está definida? A un tita Z, lo manda en coseno tita, seno tita, Z. Está. Y ahí tenemos nuestra parametrización. Hay que ver que es regular, etcétera, etcétera, pero está, re va a ser regular. Pero está. Hay que ver esas cosas ahora, ¿no? Digamos. Tenemos nuestra parametrización y por lo tanto podemos calcular sus derivadas, ¿no? La derivada respecto a tita, ¿sí? ¿Cómo nos queda? Menos seno tita, coseno tita, 0. Y la derivada respecto a z, ¿qué nos queda? 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, de acá podemos sacar que tita vectorial u, z, perdón, ¿qué nos queda? En la primer coordenada nos queda coseno, ¿no? Porque cierro esto. En la segunda coordenada nos queda seno, no, menos seno. Menos seno, no, en la segunda coordenada es tachar este y nos queda este por este que es 0, menos, o sea, nos queda seno. ¿Sí? Y en la tercera coordenada nos da 0. ¿Sí? Porque aparece esta fila de ceros. ¿Están de acuerdo? Si quieren que haga un poco más lento las cuentas, me dicen. Me parece que está bien así. Bien, entonces, igual el único problema podría haber era el signo el menos, que en este caso no nos afecta, porque entonces lo que vamos a tener es que la norma de la normal, digamos, de tita z, ¿cuánto vale? Es coseno seno, ¿no? O sea, nos queda 1. Que, a ver, pequeño detalle. Para, no sé, a ver, ¿por qué tiene sentido que esto nos dé 1? Ya que estamos, hagamos un poquito de intuición geométrica. ¿A alguien se le ocurre qué es lo que estoy haciendo con mi parametrización, digamos? Imagínense que esto es el rectángulo 0, 2pi, no sé si lo ven acá. Este es el rectángulo 0, 2pi, 0, 1. ¿No? Es este rectángulo. ¿Qué es lo que hace mi parametrización? Si lo tuvieran que decir con palabras. Agarra este rectángulo y lo enrolla, ¿no? Hace así. Y pegué los bordes, digamos. Pega estos dos bordes. ¿No? Entonces, tiene sentido que los pedacitos de área no los deforman, ¿no? No estoy deformando áreas ni nada. O sea, la cantidad de área que tengo es la misma, ¿no? Digamos, no estoy haciendo nada extraño.
No sé si me explico. De que por eso tiene sentido que esto de 1, ¿no? Más allá de las cuentas, o sea, lo que estoy haciendo es nada. No es como que estoy tipo enroscando o no sé, o estirando y no sé cuánto. No, no, no hago nada. Lo único que hago es pego los bordecitos. ¿Sí? Entonces, haga comentario nomás, si quieren. Comentario. El área del cilindro, ¿qué nos queda? 2pi por la altura, que es 1, ¿no? O sea, nos queda exactamente la misma que esto. Que eso es algo que ya sabían, ¿no? El área del cilindro es el perímetro por la altura, ¿no? El perímetro del círculo por la altura. 2πr, que en este caso tiene radio 1, por la altura que justo es 1. Nomás para llenar el espacio vacío. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es integrar. Tenemos que integrar, vamos a usar la notación, la función f. O sea, porque está acá esto, en verdad, vamos a ponerlo así, con S, porque después se prueba que no depende de la parametrización. Porque acá es como que dependiendo de la parametrización, ¿no? Es como, porque esto depende de la parametrización. Entonces, después se prueba que es independiente de la parametrización y está. Simplemente le llamas S, o sea, integrar en la superficie es lo de la parametrización, digamos, ¿no? Entonces, lo que nos piden ahora es integrar la función phi de S, ¿no? En esta superficie. Y por definición, ¿esto qué era? Es la integral en D, que es 0,2pi, ¿sí? Por, bueno, que si quieren lo podemos poner, ya lo podemos poner así, de 0 a 1, de 0,2pi, ¿no? ¿De qué? De f, de phi evaluada en la parametrización, o sea, logaritmo de coseno de tita cuadrado, más seno de tita cuadrado, seno cuadrado de tita, coseno cuadrado de tita, ¿no? Por el bicho este, ¿no? Que ya sabemos que esto nos da 1. Y esto lo tengo que integrar de tita de z. Pero, ¿cuánto nos da esto? 0. Porque si nos damos cuenta, el logaritmo es 0. Claro. La phi en la superficie me da 0. Ese es el tema. O sea, es como que ese cilindro es el lugar donde la superficie da 0, ¿no? La función da 0, digamos. Entonces, no tengo nada. Es esto. Esto de acá es logaritmo de logaritmo de 1, que vale 0. Por lo tanto, todo esto es igual a 0. Sí, sí, es solo el cilindro, ¿no? Solo la cara externa, digamos. Porque si no, además ahí sería como un integral triple, ¿no? Porque tendría que integrar en un volumen, no en una superficie. O sea, la superficie es solo, parece joda, pero la superficie. Digo, está, es solo la cáscara, digamos. ¿Sí? Que se entendió, digamos, o sea, no hicimos nada, casi, simplemente fuimos viendo la definición, cómo es y tal, ir armando las cosas. ¿Sí? Bien. Entonces ahora vayamos a ver el 8, que fue el que pidió Joaquín. Así que si estás ahí, danos toda tu ayuda posible. O comentanos a ver si querés
Ah, no, ya habías dicho que lo que te quedó, cómo encontrar la parametrización era el problema, ¿no? Está, bien. Entonces, la idea es hallar un área, ¿no? Entonces te dice, se considera el recinto limitado por los planos. Z igual a y Z igual 0. Bien. Y el cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. ¿Está? Después dice, hallar el área de la superficie cilíndrica. Hallar el área de la superficie cilíndrica que queda comprendida entre estos dos planos. Que queda comprendida estos dos planos. Entonces, hagamos una cosa. Para hacer el dibujo, pensemos que estamos en el plano YZ. ¿Sí? Acá está Y y acá está Z. ¿No? Para que quede más fácil, ¿no? Y acá tenemos, saliendo de la pantalla, tenemos el eje X. ¿Está? Entonces, la restricción en este caso del plano, esto es el corte del plano X igual 0, que es este plano que dibujé, con el plano Z igual Y, ¿no? Y después dijimos el Z, entonces tenemos esto, ¿no? Ahí, ¿no? Y tenemos después, ese es el plano Z igual Y, y tenemos el plano Z igual 0, que está acá. Está. Y todo saliendo de la pantalla, ¿no? Digamos, o sea, saliendo así de la pantalla tenemos el plano para nosotros. ¿Está? Y ahora, fíjense qué es lo que tenemos. En el caso en el que X es igual a 0, Y vale A, ¿no? O sea, para dibujarlo acá, ¿no? O sea, ¿cómo nos queda el cilindro? Nos queda, acá está el valor de A, y es esta recta, ¿sí? Y lo mismo, le voy a poner más cerca de acá, como acá, para que se vea bien de los dos lados, ¿no? El cilindro es, es esto, y de este lado esto, ¿no? En menos A, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿A eso llegaste? Por lo pronto. ¿Les parece que está coherente esto? No, no, claro, acá es. O sea, porque viste que te dice el que está comprendido entre los dos planos, que son este y este. Entonces es lo que queda ensanguchado entre los planos. El cacho del cilindro que queda ensanguchado entre los planos, ¿no? ¿Qué tal? Esto se va moviendo así. Entonces hay que ver cómo lo ves. Porque
Porque esto es así, ¿no? Pero digo, en 3 dimensiones, voy a ver si puedo abrir el GeoGebra 3D, a ver si lo tengo acá. Así pongo el plano. ¿Cómo era? Z igual I, dijimos. Z igual I. Después Z igual a I. Después tenemos Z igual 0. Aquí está. ¿Dónde está? Z igual 0. Expresión. Y y ahora ya les comparto. Z igual 0 y después tenemos el cilindro. Voy a poner x cuadrado a la 2 más i a la 2 igual, vamos a poner para fijar ideas 9. ¿Está? Entonces, les voy a compartir esto ahora. Voy a dejar de compartir donde estoy acá. New share. ¿Lo ven acá? O sea, lo que nos queda es esto. Esto fue lo que yo dibujé, ¿no? Esta recta y esto y esto. Pero lo que nos queda es esa sección cilíndrica ahí. Entonces hay que ver cómo nos conviene parametrizarlo. Uno, porque el otro va a ser igual, ¿no? Digamos. Va a ser, o sea, es como, tengo un cacho acá, digamos, este que ven, ¿viste? Tengo este y el otro abajo que es simétrico. Entonces, como que en verdad voy a tener 2 parametrizaciones, ¿no? Uno por pedazo. No, porque estoy calculando el área, ¿no? No estoy calculando como la integral anterior, ¿no? Estoy calculando un área, entonces va a ser 2 veces uno de los pedazos. ¿Sí? Y entonces, ahí, ¿qué es lo mejor que conviene? Porque estoy pensando, a ver, o sea, ¿qué es lo mejor que conviene? O sea, si vemos acá, Z se va a mover entre 0 e Y, ¿no? Digamos. Z se va a mover entre 0 y Y, a ver cómo nos queda mejor. ¿Cómo nos quedaría bueno parametrizar esto, no? ¿Qué tema? Bueno. Estoy pensando, porque claro, hay que elegir una para ver cuál sería como la variable libre, ¿no? Digamos. No, claro, se mueve. No, el A va a estar fijo, ¿no? Bueno, Z se mueve entre 0 y A. Sí, ahí va, eso podemos hacerlo, por ejemplo, ¿no? Z, claro, pero lo que pasa que es, miremos esto, Z, ¿entre quién y quién se mueve? Se mueve entre el plano de acá e Y, ¿no? Entonces es eso, la región nos va a quedar escrita de esa manera, ¿no? Digo, hay que ver cómo escribir la región, bien. O sea, ahora vemos, ¿no? Vemos. Porque acá en el dibujo se ve bien que tenemos Z va entre 0 e Y, ¿sí? Entonces, pero hay que ver bien la región D para parametrizar eso. Como un gajito ahí. A ver. Claro, es un gajito de mandarina. Pero, ¿cómo lo podemos parametrizar esto? A ver. Sabemos que x cuadrado más y cuadrado y z. O sea, mirá.
Estoy pensando, a ver, o sea, ¿no? A ver, veamos, vamos a ver ahora para hacer algunas. Sí, o sea, cilíndricas siempre podemos, pero lo que pasa es que para cada altura me mueven distintos ángulos, ¿no? ¿Me explico? O sea, a ver, ¿dónde es que estoy acá el pizarrón? Ah, esto, habíamos viendo el dibujo en 3D, ¿no? Digamos que nosotros tenemos como esto así, esto viene acá, tenemos como esta parte que es la de abajo, ¿no? Y después de acá arribita, como que viene acá un coso, como que hace una cosa así, y se va hasta ahí abajo, ¿no? Digamos, es como una cosa así. ¿Estamos de acuerdo que es lo que tenemos que integrar? Es una cosa así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tita este, o sea, nosotros podemos usar, hay que ver cómo nos conviene, digamos, para porque no me quedó muy... Es así, esto, imagínense que hace una cosa así, ¿no? Y esto va así y así, ¿no? Es tipo una cosa así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Según el Z, ¿no? O sea, tenemos, dado un Z, nosotros sabemos que estamos en esta circunferencia, pero no va en toda la circunferencia, ¿no? Que en esta parte de acá es como hace un medio círculo, ¿no? Entonces lo que está pasando es... porque este es el plano z igual i. Tenemos x cuadrado más y cuadrado es igual a a, ¿sí? Y, o sea, escribámoslo a ver qué podemos hacer, ¿no? Vamos a hacer, son, no me gusta en el rojo, no, sí, bueno, en el rojo, ¿no? O sea, son los x, y, z, o sea, escribamos cuál es mi superficie, por lo pronto. Y ahí capaz se nos ocurre algo. Son los x, y, z en R3, tales que x cuadrado más y cuadrado es igual a a. No, claro, ese es el tema. Hay que elegir quién muevo en función de quién, ¿no? Esto es bien cálculo 2. No sé si se acuerdan, pero... O sea, tengo que... O sea, Y, a ver, vamos a ver, ¿dónde es que estoy acá? ¿No? Z, si quieren, Z se mueve entre 0 e Y, ¿no? Me pasa que no sé qué me conviene. Este es el plano. Este es el eje X, ¿no? Entonces, X barre todo. X es el que vale, se mueve entre A y menos A. Ahí va, eso es lo que me conviene. No, o sea, X está libre. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren, vuelvo al GeoGebra acá, ¿no? Pero el X está libre, ¿no? ¿Lo vemos? O sea, el X, que es el eje rojo,
digamos, el X es el que realmente está libre. Ah, más o menos. Ay, 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 qué feo esto. Esto está de pena. Pero, opa, No sé si está bien. Yo estaba pensando recién sí, que Z y I varían entre 0 y A, sí, y podés despejar la X de la otra ecuación y tenés una relación. perfecto. Pero eso no sé si sirve para la integral o para Y se para mueve ya entre la 0i parametrización. y z en 0i. A ver, vamos a verlo. Me gusta, vamos a verlo. A ver, vamos a verlo. Borremos esto y vamos a verlo. A ver, vos decís eh, Z se mueve entre 0 y A, ¿sí? Y también porque está delimitado está justamente el plano z igual 0 y z igual i. Claro. Claro, pero entonces Z, está, nada, Z se mueve, claro, lo que pasa es que en verdad Z se mueve entre 0 e Y, ¿no? Ahí va, claro. ¿No? O sea, Z se mueve entre 0 e Y. Z se mueve entre 0 e Y, ¿no? Digamos, me paro en un lugar, te parás, o sea, lo que pasa es que en verdad es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. O sea, es elegir quién queremos, ¿no? Entonces, ahora sí, ya está, ya le agarré la onda. Por ejemplo, Z se mueve entre 0 y A. O sea, me paro acá, ¿no? Entonces, para este Z, tengo que decir entre quién y quién se mueven estos, ¿no? O sea, tengo que describir esa curva, ¿sí? Que esa curva, ¿de dónde a dónde va? ¿Sí? O sea, ¿me explico lo que estoy diciendo? Me paro en un Z y tengo que decir de dónde a dónde va para el Z los ángulos, ¿no? ¿Me explico? Se entiende, pero me cuesta darme cuenta de lo que tienen estos ejercicios. Sí. Este, o sea, porque es esto, ¿no? Digo, si agarro un Z, yo tengo que decir, bueno, es esta cosita de acá, ¿no? Digamos. Estoy pensando, si no, de qué otra manera lo podemos ver. Porque lo podemos ver como una. Estoy pensando. Claro, lo que pasa es que nos va a dar eso. O sea, el D va a variar entre lo que tenga que variar, digamos, ¿no? Me paro en Z, ¿sí? Y este punto de acá, ¿quién es? O sea, ¿cuál es ese punto de acá? Si queremos, a ver, para escribir bien, ¿no? Vamos a poner los bordes y vamos a hacer las cosas. La semicircunferencia azul, ¿esta qué es? Son los puntos de la forma x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Con x e y mayores o iguales a cero. ¿Sí? ¿Me siguen eso?
Bien. Ahora, si yo me muevo un poquito para arriba, por eso me paro en este Z, estos son los mismos, pero ¿qué es lo que cambió, digamos? Este puntito acá, esto, ojo, todo con azul no puedo hacer sin banana. Esto verde, bueno, esto verde, que es una recta, ¿sí? Es, eso verde de ahí, ¿qué es? Z igual Y. Entonces sigue siendo esto mismo, nada más que ahora, dado el Z, voy a tener que X e Y van a tener que variar en otro lado. O sea, porque ¿qué es lo que va a pasar? Y tiene que ser igual a Z, ¿no? Pero no sé si... No me gusta esto. Es que hay una manera más fácil. Que habrá algo más fácil que no me estoy dando cuenta. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Eh, ese gajo, no. Sería capaz que un octavo. Depende de dónde arranques el cilindro, ¿no? Si el cilindro arranca acá y haces así, tenés. Si haces la tapa, te queda igual, te queda un octavo. Claro, pero como son dos gajos. No, pero te queda. No, porque es esto y esto. O sea, acá tenés otro cachote. Es un cuarto de cilindro también. Es lo mismo que esto. Esto es lo mismo que esto. Que integrar esto. No es lo mismo que integrar este cuadrado de. O sea, si tiramos este para arriba, es como un cuarto de cilindro, digamos. Exacto. Exacto. Sobre 2. O sea, sería. La altura es A, ¿no? La altura es A. Si pensamos en el cilindro grande, estoy pensando, a ver. Claro, cortás acá. Tirás este para acá y tenés la otra mitad. Ahí va, tenés. No, tenés medio. Fa. A ver, mira, veamos acá. Vamos de vuelta al GeoGebra. Si nosotros hacemos esto, imagínense que arranco acá en z igual 0. Entonces, si le pongo el plano, que ahora se lo voy a poner, ya que estamos, vamos a agregarlo, el plano y igual 0. Y igual 0 y presión. Y igual 0 y aparece el símbolo de los Red Hot y vamos a poner otro que va a ser z igual 3. Presión. ¿Está? Que es esto lo que quería dibujarles, ¿no? Entonces, ojo, 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 porque no es lo mismo. Este cacho, ¿no? O sea, es como que tenés.
¿Qué es esto? Ajá. Pero pará. ¿Ven? Está bueno a veces. ¿Qué es esto de acá? ¿A qué tiene pinta? O sea, ¿qué pasa cuando intersecto? ¿No? ¿No tiene pinta eso? En verdad es una elipse, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, esto es lo que quiero decir. ¿Qué pasa? Que a veces hacer cuenta, está bueno, la idea está buena, ¿no? Está bueno ver, intentar ver, porque ayuda, pero es esto. No sé, estamos tirando cosas. Pero tenemos acá, cuando intersectamos x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, ¿sí? Este conjunto, intersección, ¿no? El plano x igual y, z igual a y. ¿Qué me da esto? O sea, es lo que vimos ahí, ¿no? Si quieren, volvemos para ahí. Pero nos da, son los, en el plano z igual a y, ¿sí? O sea, pues yo ahora estoy en este plano, no sé qué quiero decir. O sea, sé lo que quiero decir, pero no sé lo que quiero hacer. Así que así es medio complicado. Porque quiero describir eso, no sé si me sirve para algo. O sea, porque nosotros tenemos una manera del cilindro cualquiera, ¿no? Miren esto. Lo que quiero decir es lo siguiente, ahora sí ya me ordené. Porque nosotros tenemos una parametrización, que es la que usamos antes, ¿sí? Que es phi, que es la parametrización del cilindro, que sería 0, 2pi por 0a, ¿sí? Esta sería la parametrización que va a R3 definida de la siguiente manera. A un tita h, ¿sí? Lo manda en a coseno tita a seno tita, ¿sí? Y acá ¿quién va? H. ¿Sí? ¿Esto qué es? Esto es la parametrización de todo el cilindro, ¿no? Que arranca en 0 y va hasta A, ¿no? O sea, esta es la parametrización del cilindro, este de acá, ¿no? Digamos, que empieza, está en el plano este. ¿No? Sería este cilindro de acá. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Esa es la parametrización del cilindro. Entonces, capaz que podemos usar esta misma parametrización, pero restringiéndonos esto de alguna manera inteligente. ¿Me explico? O sea, ahora tenemos esto. Esta es la parametrización de todo esto. Pero nosotros ahora queremos solo este cacho ahí, esto acá, ¿no? Como que ahí queda horrible, pero es como que lo que queremos es este cacho acá, ¿no? Solo ese gajo ahí. No sé cómo dibujarlo, pero ese gajo ahí, ¿no? No, perdón, va hasta arriba. Queremos solo este gajo.
Perdón, no, soy un banano. Este gajo de acá y acá por atrás. Ahí va. Queremos ese gajo. Entonces, claro, mi dominio este va a depender de... me va a depender del valor de AM, es lo que me va a depender esto, ¿no? Que es lo que decía, entre quién y quién se puede mover al principio, si queremos, ¿no? Cuando A vale 0, cuando esta coordenada vale 0, cuando Z vale 0, esto entre quién y quién se mueve. Porque vieron que no da toda la vuelta, ¿no? Se mueve entre 0 y pi, primero que nada, ¿no? De 0 a pi se mueve acá. Pero después, cuando sube el A, el H este sube un poquito, ya no se mueve entre tanto y tanto. Se mueve entre ¿qué ángulo? Acá y ahí, ¿no? Digamos, eso. Entonces hay que encontrar cuál es ese ángulo. Que hay que despejarlo, digamos, ¿no? O sea, tengo una variable fija que es la de 0A y tengo tita, o sea, son los tita z, si queremos. O sea, mi dominio D, ¿qué va a ser? Los tita z, el dominio D va a ser los tita z en R2, tales que z menor o igual, o sea, z está entre A y 0, ¿sí? Y ahora hay que decir tita entre quién y quién está. Y acá es donde entra un poco lo difícil, porque entre quién y quién está tita. Bueno, lo que sabemos es que tita, o sea, sabemos que A por seno, esto, o sea, Y va a tener que ser igual a esto, ¿no? O sea, lo que va a pasar es que tita va a estar entre arcoseno de z sobre A. ¿Sí? O sea, tita se va a mover entre arcoseno, ahí va, arcseno de z sobre A y menos, ahí hay que ver entre quién y quién, ¿no? Pero se mueve entre eso. Entonces, cuando z vale 0, arcoseno de 0, hay que ver bien eso, ¿no? Pero es eso lo que está pasando. O si quieren podemos dividirlo entre 0 y esta parte, ¿no? Solo esto. Y entonces dado un z tengo esto, pues después lo multiplico por 4 si quiero. ¿No? Solo en esta parte, porque es donde puedo entre 0 y pi sobre 2 tengo bien definido el arcoseno, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, claro, lo que está pasando, perdón el desbarajuste, pero está igual, no sé. Para mí está bueno porque nos ayuda a pensar un poco. Pero lo que está pasando es esto. Vamos a hacerlo nuevamente, veamos en GeoGebra, una vez más. Entonces, tenemos esto. Lo que vamos a hacer es, vamos a dividir a la mitad de esto, ¿no? O sea, mi ángulo tita se mueve entre 0 y pi sobre 2. Entonces, dado un valor acá, un z, el ángulo entre quién va? Va desde este de acá a pi sobre 2. ¿Y este de acá quién es? Es el que hace que y sea igual a z. ¿Y quién es en la parametrización? A seno. Entonces de ahí es que sale lo que tenemos acá.
O sea, si hacemos mejor el dibujo, o sea, tenemos este gajo, y ahora lo que vamos a hacer es simplemente lo partimos, porque este había quedado bien, lo partimos y nos tomamos esto de acá, ¿no? Entonces, el ángulo se mueve entre 0 y pi, ¿no? Este es tita. O sea, se mueve hasta pi siempre. Lo que pasa es que para un z arranca antes, ¿y en qué ángulo arranca acá? ¿Cuál es el ángulo este? O sea, si lo bajo acá, ¿cuál es este ángulo? Este ángulo es arcseno de z sobre a. Porque es el que cuando le aplico esto a, o sea, le hago seno de arcseno de z sobre a, es z sobre a, por a me da z y es igual a z, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo en definitiva es que mi dominio, la parametrización va a ser esta. O sea, phi va a ser phi, notita, phi va a ser del D en R2 a R3, va a ser esta misma, o sea, a un tita y a un z, ¿en quién lo manda? A coseno tita, a seno tita y z. Va a ser esto. El problema es cuál es D. Ese es el tema. El D, ¿qué es lo que va a hacer? Van a ser los tita zetas en R2, ¿sí? Tales que ¿qué? Z se mueve entre A y 0, ¿sí? Y tita se mueve entre pi y arc seno de z sobre a. ¿Ah? Entonces, esto es lo que me va a quedar. Sí, me queda feo porque sí, está. No todo en la vida es lindo. No, pero está, digo, me queda así porque va a depender, ¿no? Como siempre cuando integramos en dos variables, ¿se acuerdan que siempre las regiones no me quedaban tipo cuadrados? Me quedaban cosas megas rancias. Bueno, esto es un ejemplo de eso. ¿Sí? Entonces, y nos queda distinto según cuál hagamos que sea nuestra libre, ¿no? O sea, pues podríamos haber dicho tita, por ejemplo, en esto acá, ¿no? Imagínense que nos quedábamos en el mismo, podríamos haber dicho tita se mueve entre pi sobre 2, porque es pi sobre 2, ¿no? Pi sobre 2. Podríamos decir, tita se mueve entre 0 y pi sobre 2. ¿Sí? O sea, mi variable linda, siempre una la puede elegir linda. Y ahora digo, ¿entre quién y quién se mueve z? Y bueno, pi se va a mover acá y z se mueve entre, y z se mueve entre 0 e i, ¿no? Que y, ¿quién es en este caso? A seno de tita. Entonces, podemos usar D así o así, es lo mismo, ¿no? Entonces, el que nos guste más, si quieren, capaz que es más lindo este. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es, me paro en un lado, entre quién y quién vale Z. Entre 0 y este punto acá que es Y. ¿Pero quién es Y? A seno de tita. ¿Quedó claro ahí un poco después de todo el mareo? Bien. ¿Cuál les cuesta más ver? ¿El de arco seno o el de este de acá? El de conseno, ¿lo vieron? Porque si no lo podemos ver con el seno y nos olvidamos de este que es el arcoseno de bla, 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 bla. O sea, voy a hacer un nuevo dibujo que me va a quedar horrible, pero vamos a intentarlo. Consideremos lo mismo, pero solo la cuarta vuelta del círculo. O sea, de 0 a pi sobre 2. ¿Sí? Estoy acá.
¿Sí? Bueno, vamos a hacer. Tengo esto, y acá tengo la cuarta vuelta del círculo, ¿no? Esto, acá estoy tomando de 0 tita, ¿no? Esto es tita. Se mueve de 0 a z, a pi sobre 2, ¿no? Después, en este lugar, ¿sí? Acá, es lo máximo que llega la altura de z, y después va siendo así, ¿no? Es como una cosa así, lo que quiero, el cuarto que quiero hallar el área es una cosa así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo tengo dos maneras de decir, de fetear, por eso digo, tengo dos maneras de fetear mi variedad, mi pedazo ese. Lo puedo fetear según z, que es esto que hicimos acá. Digo, agarro un z y tengo que describir este pedacito, o lo feteo según tita. Y es decir, vengo acá, me paro en un tita, que es este, y digo, entre quién y quién varía z, ¿no? Dado tita, opa, z, entre quién y quién está, ¿sí? Y bueno, ¿quién es? Acá este es el plano z igual 0. ¿Y este de acá qué es? Es el i igual z. ¿Estamos de acuerdo? Pero la pregunta es, i igual z, ¿quién es i? Esto es y, ¿no? O sea, porque estoy para. El i igual z es en R3. Entonces, tengo que estar cuando llego a la parametrización. Entonces, z entre quién y quién se va a mover. Entre 0 y a seno, ¿no? Que es el valor de y. Por lo tanto, lo que voy a tener es que D va a ser los tita z en R2, tales que tita está entre 0 y 2pi, entre 0 y pi sobre 2. ¿Y qué es lo otro que tengo? Tengo que z es menor o igual que a seno de tita, menor o igual que mayor o igual a 0. ¿No? Y ese es mi dominio. Que si vemos en este punto, acá, vale A, que es lo que decíamos. Y en todos estos lugares, ¿cuánto vale? Vale igual a Y. Porque se mueve entre 0 y A seno de A, que es lo que vale Y. ¿Sí? Entonces la parametrización es esta, nada más que lo que cambia un poco es mi dominio, que le voy a poner acá el D, es este de feo, es este de acá. ¿Está? Esto otro lo borro. ¿Está? ¿Y por qué está bueno tener esta parametrización? Porque una cosa que ya sabemos de esta parametrización, porque en la parametrización en sí no afecta, ya sabemos que para esta parametrización, ¿qué es lo que tenemos? La norma de phi tita y phi z, esto ya sabemos que vale 1, ¿no? Para esa parametrización es lo que va. Bueno, no vale 1. ¿Cuánto vale? Vale 1. Vale 1 o A capaz vale, ¿no? Creo que valía A. Valía 1 porque tenía. Hagamos la cuenta por las dudas, pero creo que es A o A cuadrado. O sea, si yo hago phi sub tita, me da menos A seno tita, A coseno tita 0, y phi z me da 0, 0, 1. Entonces, lo pongo acá así queda como ya lindo para hacer esto. Entonces, cuando hago phi tita con phi z, me da que es, borro este, me queda A coseno tita
A coseno tita, A seno tita, 0. O sea, me queda igual que antes, pero con el A. Por eso esto, en vez de darme 1, me da el radio, digamos. O sea, me da A. Me da A, no. Me da, ¿dónde es que estoy? Me da A. ¿Está? Entonces, ahora cuando queremos integrar, ¿no? Queremos calcular el área de S, lo podemos ver como 4 veces, porque es lo que dijimos, ¿no? Lo partimos al medio y vamos a tener los otros dos del de abajo. Es 4 veces la integral en D, ¿de quién? De A. De tita, bueno, que en verdad acá, para ser coherentes, habría que hacer dz de tita, ¿no? Porque z es el que se va moviendo. O sea, esto nos queda, si queremos lo pongo acá, me queda 4 veces la integral entre 0 y 2pi, 0 y pi sobre 2, perdón, de la integral entre 0 y a seno de tita, de a de z, ¿no? Por d tita. Sí, lo que pasa es que este era complicado porque había que ver bien el pedazo de cacho, el pedazo de cilindro, ¿viste? Que eso sabe. Lo que pasa es que después con la práctica se van a empezar a ver más. Y lo digo yo también, ¿no? Digo, con la práctica, estas cosas es así, hay veces que es más sentarse, ver, entender el dibujo y después las cosas salen. Y está. Y si lo agarrás por un lado malo, como lo agarré hoy al principio, te enredás. Entonces acá lo más fácil era vos, la parametrización ya sabemos cuál va a ser, porque es un cilindro. Lo que hay que ver es qué pedazo de dominio me elijo, ¿sí? Como no, que en general eso es así, digamos. No hay que obsesionarse con que el dominio sea un cuadrado, porque puede que no pase. Y está. O sea, capaz que se puede hacer un cambio de variable o algo para verlo como un cuadrado, pero está. Capaz que te complicas tanto que no vale la pena. Y bueno, entonces tenemos esto, y ahora hay que integrar esto, ¿no? O sea, es 4, 3, 0 y pi sobre 2, de la integral de a de z, que es az, entre 0 y a seno, entonces me queda a cuadrado seno de tita, ¿no? Porque en 0 vale 0, de tita, y esto me queda 4 a cuadrado, y la integral del seno, una primitiva del seno es menos coseno, y me queda 1, ¿no? Porque me queda coseno en seno, entonces me queda 4 a cuadrado. ¿Sí? O sea, acá la dificultad, ¿qué es eso? Hay veces, porque parece que no, pero estuvo bueno, no sé. Espero que no les haya parecido un embole, pero para mí estuvo bueno. El 4 sale de que partimos en 4 la superficie. O sea, parametrizamos un cuarto de superficie nomás y usamos simetría. ¿Qué tenemos? Este cachito acá que dibujé, el otro en el otro, entre pi sobre 2 y pi, para el otro ángulo, y los otros que están para el lado de abajo, ¿no? O sea, vamos de vuelta al GeoGebra. O sea, teníamos el cacho este y el cacho este. Y este lo partimos al medio. Y tomamos los ángulos entre... No sé, empezó a sonar una alarma, pero no es en mi casa. Ok. Si exploto, les pido que sigan el curso. No, digo, lo que... sí, no, por suerte. Me asustaría si suena así el microondas. Me empiezo a correr.
Sí, ahora explico por qué tita se mueve ahí, o sea, por qué si hacemos el otro fibrado nos da de esa manera. Está, pero entonces se entendió esto, ¿no? El por qué el 4 y está, o sea, no había que estresarse con la parametrización porque era un cilindro. ¿Tá? Lo que sí había que ver era entender bien el dominio. ¿Tá? Y vieron cómo sirve la simetría, porque va simplificando todo. Con la simetría nos sirvió, es simétrico y es un área. Entonces simplemente hago un cuadrado en cada uno. Y chao. ¿Sí? O sea, es un y multiplico por 4. Ok, entonces ahora vamos a ver el otro fibrado. O sea, la otra manera de fibrarlo. Esta me dijeron que se entendió. Entonces, ahora hagamos lo mismo. Voy a borrar esto. Entonces, porque podemos hacer exactamente lo mismo, pero ahora, hacer el mismo dibujo, tengo el eje, tengo el eje X, si me quedara bien esto, el eje X, el eje Z, ¿no? Y acá tengo la circunferencia, el cacho de circunferencia, ¿no? Ponele. Acá va hasta arriba, que es A, y acá es que lo 1, ¿no? Que hace una cosa así. ¿Está? Es ese cacho, es lo mismo que este. Ahora, si nosotros tomamos que nuestra variable independiente es z, ¿sí? O sea, es la altura, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que estoy fibrando, en vez de tomarme estas cosas, como acá que fibraba y era para cada ángulo, me fijo dónde varía z, lo que digo es para cada z, ¿sí? Vengo acá y me fijo entre quién y quién varía esto, lo que son los ángulos. ¿Sí? Entonces los ángulos entre quién y quién varían. Vengo acá y digo, el ángulo este es el que sube ahí y es lo que hace esto, ¿no? Digamos. El ángulo va a variar entre acá, que no sé quién es, y pi sobre 2. ¿Sí? Siempre se va a mover el ángulo para este z, se mueve de acá a acá. Si yo ahora agarro otro z, más arriba, por ejemplo acá, ¿no? Imagínense que vengo acá y hace una cosa así. Entonces el ángulo se va a mover entre acá y acá. Ese va a ser el ángulo que tengo de movimiento. Este siempre es pi sobre 2. Y ahora la pregunta, ¿cuál es este ángulo? ¿Y cómo encuentro ese ángulo? ¿Cuál es el valor que toma esto? Esto, recuerden que era I igual a Z, ¿no? Pero de vuelta, ¿I quién es? A seno de tita. O sea, I igual Z, lo que estoy diciendo es que A seno de tita tiene que ser igual a Z. Entonces, despejo tita como que de acá saco como A seno tita tiene que ser igual a Z. O sea, es lo mismo, depende de cuál quiero despejar, ¿no? Entonces me queda que seno tita tiene que ser Z sobre A, y entonces tita tiene que ser el arco seno. Ah, exacto. Entonces, lo que está bueno es ver la parametrización primero, y después ver ahí cómo se me cortan en la parametrización grande, cómo cortan las dos variables que tengo, que son tita y h. Tita y z, en este caso, ¿no? Entonces, me fijo un z y bueno, entre quién y quién se mueve tita, o me fijo un tita entre quién y quién se mueve z. Y ahí consigo el d. ¿Sí? Estuvimos casi toda la clase con esto, pero me parece que, no sé, estuvo bueno. Ustedes dirán lo que quieran, pero para mí estuvo bueno. No sé, ¿quieren ver uno más? Elijan uno y vemos. Claro, lo que pasa es que el 7 lo dejaría para después, porque el 7 habla del flujo. Entonces el 7 lo quiero ver con los de flujo, que no sé por qué quedó ahí, porque si ven los de flujo son el 20, 21, 22, 23, 24.
Claro, pero es un flujo, digamos, ¿no? Porque si bien te dice calcular el flujo de un campo eléctrico, digamos, ¿no? Entonces, mi idea es ver el 7 con el resto, con los otros de flujo, la que viene, ¿no? Porque si no, tendría que definir cómo calcular un flujo, que todavía no lo definí. Por eso digo, no sé si quieren, elijan otro, de, no sé, 9, 10, 11, 12, o por lo menos, bueno, uno de desempate. El próximo que hable que desempate. Estamos entre el 10 y el 12. O uno se echa para atrás o me llegaron al mismo tiempo. Está, perfecto. Entonces vamos con el 12. Que esto lo sabemos. ¿No? El 12 es probar lo que sabemos de cálculo 2. ¿Están de acuerdo? Pero vamos a hacerlo. El 12 te dice, voy a poner negro, probar, de cálculo 1 creo que lo sabemos, ¿no? Probar que el área de una superficie de revolución en R3, ¿sí? Obtenida a girar la gráfica de una función, obtenida a girar la gráfica de una función, z igual f de x con a menor o igual a x menor o igual a b alrededor del eje z, es 2pi por la integral entre a y b de u por raíz de 1 más f' de u al cuadrado de u. No, que esto es, ¿se acuerdan de la fórmula esta, no? Entonces, exacto, o sea, pensemos esto. Tenemos una función de R en R. ¿Sí? Tenemos X, acá está, tenemos X, acá está Z, y tenemos una función entre A y B. ¿Sí? Bueno, está. Si nunca lo vieron, está. Pero digo, vamos a verlo acá. Porque antes a veces en cálculo 1 se da, o bueno, en el liceo, capaz, no me acuerdo. Capaz lo vieron en el liceo. Pero veamos esto. ¿Cuál es la superficie de revolución de esto? ¿Sí? ¿Qué me da? Me da una cosa, es rotar esto alrededor de esto, ¿no? Digamos. Voy a rotar esto acá y me da que, como, no lo voy a poder dibujar, perdón. Pero imagínense que vamos a hacer una que sí pueda dibujar. ¿Sí? Entonces imagínense, tenemos x2, ¿sí? X a la 2. Si la rotamos, ¿qué nos queda? Nos queda el paraboloide, ¿no? Roten x2 y nos da eso, ¿no? Entre 0 y 1. Roten solo esta. Lo rotamos, ¿están de acuerdo? ¿Me siguen lo que digo? O sea, piensen que la más fácil, mira, un ejemplo bien fácil. Tómense una recta entre 0 y B.
Y ahora rotá la recta alrededor del eje Z. ¿Qué te da? Un cono. Les da un cono, ¿no? Les queda este cono. ¿Están de acuerdo? Está. Si toman X2, le da esto el paraboloide. Exacto. Y después tenés esto, y bueno, te va a quedar algo medio chuminga ahí, pero te queda eso. Y la pregunta es cómo calculás esa cosa. Entonces, primero que nada, ¿cuál va a ser la parametrización? ¿Alguien me puede decir cuál va a ser la parametrización? O sea, yo lo que quiero es que me digan phi de algún lado en algún lado. ¿Cuáles van a ser las coordenadas, digamos? Si quieren, el lugar Z, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la altura? A ver, Sería F de B. F de... Sería F, ¿no? Digamos. O sea, ¿yo qué tengo? La X se mueve entre esto y esto, ¿no? Entonces, la altura, ¿qué va a ser? Es exactamente el valor de F de X, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahí va. Entonces, F de X. Y ahora, en las otras coordenadas, ¿qué va? Algo con coseno y seno. Bien, porque son, si ven, en los planos estos, los planos paralelos al piso, son círculos. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es el radio de ese círculo? A ver si se dan cuenta cuál es el radio de ese círculo. La abscisa de este punto, ¿no? ¿Y cuál es la abscisa de ese punto? X, exactamente. Esto es X y la altura es f de X. Entonces, mi parametrización, ¿cómo va a ser? X coseno de tita, X seno de tita, f de X, ¿sí? Y acá pongo a X tita, o tita X, como tengan ganas, lo mandan en esto. Y ahora la pregunta que les hago, para escribir bien, es, phi, ¿de dónde en dónde va? O sea, ¿cuál es mi dominio? El X, ¿entre quién y quién varía? Entre A y B. Entre A y B, ¿no? Entonces, va de A, B, por, ¿y el tita entre quién varía? 0 y 2 pi porque tiene que dar toda la vuelta. 0 y 2 pi porque doy exactamente toda la vuelta en R3. ¿Sí? Y esta es la parametrización de rotar una según el eje X, según el eje Z. ¿Sí? Lo podría rotar según el eje X y ahí lo intercambio de lugar cuál es la altura y cuál es el radio, ¿no? Porque el radio de los círculos sería f de X, ¿no? Piensen por un momento, si en vez de rotar así, rotaran, que lo voy a hacer en rojo, en este sentido, el radio de cada círculo va a ser esto, que es f de X. Y la altura va a ser X, ¿no? Es como que cambian de lugar el X y el f de X, según entre quién rote. Pero entonces tenemos la parametrización, es re linda, ¿sí? Entonces el área de la superficie de revolución, S, ¿qué es? Es la integral en mi dominio, que es la integral entre A y B. Vamos a ponerlo así, la integral en AB por 0,2 pi. ¿De quién? De este bicho. De esto X, cuña, esto tita. Y eso es lo que hay que calcular, ¿no? O sea, una vez que tenemos la parametrización, ¿cuánto vale phi
X. La derivada respecto a X, ¿qué me da? Coseno, tita, seno, tita, f' de X. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, cuando hago la derivada respecto a tita, me queda menos X seno tita, X coseno tita, 0. Por lo tanto, está bueno porque parece como una división. Cuando hago el chorizo este, tita, ¿qué me da? Me queda en la primer coordenada, me queda X coseno cuadrado, no, la primera coordenada, perdón. La primera coordenada me da seno por 0 menos f', f' de X por X coseno de tita. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Es este por este. En la segunda coordenada me olvido de esto y me queda coseno por 0 y este por este. Positivo me queda. Entonces me queda menos f' de X, X seno tita. Y en la tercera coordenada, ¿qué me queda? Coseno cuadrado por X coseno cuadrado más X seno cuadrado. O sea, me queda X. Entonces, de acá podemos sacar que la norma de este chorizo, ¿cuánto vale? Es este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. Sale un X al cuadrado de factor común, es raíz cuadrada de X cuadrado por 1 más f' de X al cuadrado por coseno cuadrado más seno cuadrado, que vale 1. Y otro paréntesis, o sea, tita X, cuña, tita, phi tita, ¿qué es lo que me da? Me queda X por raíz cuadrada de 1 más f' de X al cuadrado. ¿No? O sea, es la integral que tenía acá, ¿no? O sea, esto es lo mismo que, o sea, porque acá tendría que poner de tita de X, pero miren que solo me importa el de X, ¿no? Porque es entre 0 y 2pi, de la integral entre 0 y entre A y B, ¿de qué? De X por esto que es 1 más f' de X al cuadrado, de X de tita. Pero esto no depende de tita, entonces me queda el 2pi, como lo tengo arriba, que es 2pi por la integral entre A y B de X norma de, da el raíz cuadrada de 1 más f' de X al cuadrado de X. ¿Sí o no? Ah, perfecto. ¿Qué iba a decir vos? Entonces, mi recomendación, porque vamos a estar unos cuantos días sin clase, métanle lo más que puedan. Te digo, hasta el 19 pueden hacer todos. ¿Sí? Menos el 7, hasta el 19 pueden hacer todos. Métanle y. No, el martes es feriado. Es el Día de los Difuntos. No, es el martes nomás.
Vemos. Si vemos más cerca del parcial cómo estamos de tiempo. Pero métanle, ¿sí? Y porque, a ver, mi idea es el jueves definir lo que sería el flujo, ¿tá? Y después los ejercicios son más o menos siempre lo mismo, ¿no? O sea, te pueden cambiar alguna cosa que otra siempre. Entonces, si pueden traer la mayor cantidad de dudas que tengan de cosas, mejor. Algún detalle, alguna cosa, viste, mismo acá, ¿no? O sea, vieron que a veces el dibujo ayuda, pero a veces el dibujo te mareás y no sé qué. Así que traigan dudas, ¿está? O sea, métanle y nada. Así que está. Porque digo, el jueves es eso. Definiríamos cómo es el flujo y está. Dale. Bueno, está. Nos vemos el jueves y buen fin.